¿Qué tengo que hacer yo para saber si mi proceso de entrenamiento está bien? Muchas veces yo me pregunto, si yo hago lo mismo que otra persona, ¿por qué no me funciona a mí y a esa persona sí? Hay unos tips que vamos a explicar el día de hoy y que nos va a servir muchísimo para poder hacer un buen proceso de entrenamiento. Mi nombre es Giovanni Chaparro, los invito a que nos sigan en las redes sociales, que le den like, se suscriban al canal. Bien, vamos a hablar de algo que se llaman los principios del entrenamiento deportivo. Estos principios son unos tips, unas generalidades o unos consejos que nos sirven a nosotros. ¿Para qué? Para poder saber si nuestro proceso de entrenamiento va bien o si lo que nosotros vamos a hacer más adelante, vamos a planear, nos va a funcionar. Hay dos tipos de principios del entrenamiento, unos que son biológicos y otros que son pedagógicos. ¿Por qué biológicos y por qué pedagógicos y por qué los dividieron así? Es muy simple. Nuestro cuerpo o los principios biológicos están basados en la estructura, el funcionamiento de nuestro cuerpo. El solo cuerpo es muy inteligente y él se va a tener algunos cambios por sí solos. Por eso se llaman principios biológicos. El primer principio es el de la individualización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros somos individuales y somos seres diferentes. Quiere decir que yo no soy igual a cualquier otra persona que existe en el planeta. Somos totalmente diferentes y que este proceso de entrenamiento o este plan de entrenamiento solamente va a ser funcionar para mí, porque yo soy diferente y mi cuerpo no reacciona igual como reaccionan los de las otras personas. Muy posiblemente por eso el mismo entrenamiento que le está funcionando a mi vecino no me va a funcionar a mí. Yo tengo que tener en cuenta eso, mis características físicas como la talla, como el peso, como mi contextura. Ya en unos videos nosotros hablamos acerca de nuestra contextura, de lo que es el somatotipo, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Todos nosotros somos diferentes a los demás. O sea, quiere decir que lo que haga mi vecino muy posiblemente no me va a servir a mí. O lo que haga yo muy posiblemente no le va a servir a mi vecino. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora, hablemos de otro principio que se llama la adaptación. Como les decía anteriormente, nuestro cuerpo es muy inteligente. A medida que nosotros vamos haciendo estímulos o a medida que el cuerpo va sufriendo algunos cambios, él se va adaptando al medio. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos para la costa, si somos de Bogotá, nos vamos para la costa, tenemos que tener unos días para que nosotros nos podamos adaptar al medio. Entonces, allá muy posiblemente nos vamos a deshidratar, nos va a dar mucha sed, pero después de un tiempo, entonces ya nos vamos a acostumbrar a lo que está sucediendo en el clima de allá. Pasa exactamente lo mismo con el ejercicio. El cuerpo, cuando tiene estímulos físicos, él se va adaptando. Por eso es importante tener en cuenta otros aspectos. Vamos con otro principio que es el de la recuperación. El principio de la recuperación nos dice a nosotros que cada vez que nosotros hagamos un ejercicio, tenemos que recuperarlo. Tenemos que tomar energías de nuevo. ¿Para qué? Para que este ejercicio nos funcione dentro del cuerpo. Como les decía con el principio de la adaptación, como el cuerpo se adapta o se va adaptando, entonces a medida que yo me voy recuperando, voy a ser un poco más fuerte o me voy a adaptar a cualquier estímulo que nosotros podamos hacer. Otro principio también biológico es el de la reversibilidad. Es muy importante esto. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, así como se está adaptando o se está acostumbrando a cargas o a ejercicios muy fuertes, cuando yo lo estimulo con ejercicios muy fuertes, pues obviamente él se va a adaptar. Pero cuando no trabajo, cuando no lo estimulo, el cuerpo dice, ya no está trabajando, ya no necesito adaptarme, sencillamente se relaja y entonces todo este proceso de entrenamiento se va a ir con un retroceso. Por eso nosotros nos damos cuenta que si yo practico fútbol durante unos 6 meses, tengo unas mejoras, pero luego practicar un mes, entonces ya cuando vuelva a retomarlo, entonces no va a ser igual. Y pasa exactamente lo mismo en los procesos de entrenamientos físicos. Si yo no estimulo constantemente mi cuerpo, él va a pensar que ya no necesita ser estimulado y entonces se va a ir hacia atrás. Después de esto, hablamos ahora de los principios pedagógicos. ¿Por qué principios pedagógicos? Porque cada vez que nosotros estamos haciendo ejercicios o cada vez que nosotros estamos haciendo algún proceso de entrenamiento, nosotros vamos aprendiendo. Entonces hay un proceso de enseñanza y aprendizaje.
yo voy a trabajar y aprendo acerca de esto. Entonces ya hay un conocimiento y también hay un aprendizaje. Entonces por eso es que se llaman pedagógicos. Además de esto, estos principios son más modificables que los biológicos. Los biológicos no los puedo modificar, el cuerpo lo hace. O sea, yo no puedo modificar que el cuerpo se adapte, yo no puedo modificar que el cuerpo se recupere y no puedo modificar que el cuerpo tenga una reversibilidad. ¿Listo? Ahora, el primer principio es el de la sistematización. Este principio me dice a mí que yo tengo que llevar un registro de todo lo que yo haga. Por eso es muy importante la valoración, que en videos anteriores nosotros ya vimos cómo podemos hacer una pequeña valoración para nosotros. Entonces, yo tengo que llevar un registro de lo que sucede. Puedo hacer evaluaciones, puedo hacer test, puedo hacer pruebas, puedo hacer mediciones. Todo lo que yo pueda hacer, voy a sistematizarlo, lo voy a anotar, llámese en un cuaderno, llámese en un computador, pero lo importante es que todo eso esté almacenado en un lugar donde yo pueda volverlo a revisar anteriormente. Así yo puedo dedicarme y puedo saber si estoy fallando en un proceso o no. Si mi proceso de entrenamiento está bien o está mal, entonces ya lo tengo sistematizado. Después de que yo ya comienzo esa sistematización, debo comenzar con otro principio, que es el de la periodización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir trabajando por periodos. O sea, voy a trabajar un mes una cosa, el siguiente mes voy a trabajar otra cosa, el siguiente mes voy a trabajar otra cosa, el siguiente mes voy a trabajar. O puedo periodizarlo más grande. 6 meses trabajo una cosa, otros 6 meses trabajo una cosa. Es importante eso, que nosotros dividamos nuestro proceso de entrenamiento por periodos. Ahora, ya cuando yo ya hice una evaluación y una valorización, vamos a pasar a otro principio que se llama el principio de la sobrecarga. Como nosotros ya hemos hablado del principio de la adaptación y cuando nuestro cuerpo recibe estímulos, él se adapta, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sobrecargarlo. ¿Qué es sobrecargarlo? Voy a poner un ejemplo. Yo el primer mes estuve trabajando con 5 kilos y ya no me está haciendo nada. Entonces, en el siguiente mes o en el siguiente proceso lo que voy a hacer es trabajar con 6 kilos. ¿Para qué? Para darle un estímulo al cuerpo y que el cuerpo pueda decir, venga, me están estimulando, entonces voy a trabajar y me voy a adaptar al siguiente estímulo. ¿Sí? Cuando hay un proceso entre la adaptación y la recuperación, entonces acá ya nosotros podemos sobrecargar. Al sobrecargar lo que nosotros estamos haciendo es dando un avance o vamos subiendo de nivel el proceso de entrenamiento. Cuando nosotros comenzamos a hacer este proceso de entrenamiento tenemos que tener mucho cuidado con esta sobrecarga. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el siguiente o aplicar el siguiente principio, que es la progresión de la carga. Entonces, la progresión de la carga tiene que ser muy pausada y tiene que ir muy de acuerdo con cada uno de nosotros. O sea, quiere decir que yo no puedo hacer una progresión muy alta. Si estaba trabajando con 5 kilos, no puedo trabajar al doble, que serían con 10, sino tengo que mirar que la progresión sea paulatinamente. Entonces ya puedo trabajar con 6, con 7. Cuando el cuerpo se adapta, trabajo, vuelvo y hago sobrecarga y hago una progresión y puede ser 7, 8 y así sucesivamente, y nos va a dar mucho más resultado. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo ejercicios, vamos a aplicar otro principio que se llama el de la variabilidad. Este principio que me dice que yo tengo que variar. Por ejemplo, yo voy a trabajar el abdomen, entonces debo trabajar diferentes ejercicios que sean para estimular la zona abdominal. Puedo trabajar con la colchoneta, puedo trabajar con balones, puedo trabajar con planchas y esto va a trabajar toda la zona abdominal. Pero si yo me caso o yo solamente hago un solo ejercicio, pues va a llegar el proceso de la adaptación. Entonces el abdomen se adapta a un solo ejercicio y ya después va a ser más difícil que yo vea los progresos o que yo vea los resultados. Entonces por eso debo comenzar a variar. Y no solamente con la zona abdominal, sino con todos. Vuelvo al ejemplo que estaba haciendo de levantar las mancuernas. Entonces puedo levantarlas de una forma, luego con otra forma, luego con una barra, y definitivamente esto va a hacer que al variar el ejercicio los resultados se vean mucho más rápido. También todo proceso, y aquí vamos a aplicar otro principio que es vital y muy importante, siempre todo proceso de entrenamiento vamos a hacerlo de lo fácil a lo difícil. O sea, quiere decir que a medida que yo voy superando los ejercicios, le voy a ir aumentando paulatinamente el nivel de dificultad, pero siempre debo arrancar con lo fácil. Como dice el dicho, yo no puedo pretender correr sin saber caminar. Entonces primero camino para luego comenzar a correr. Y pasa exactamente lo mismo con los entrenamientos físicos y con los procesos de entrenamiento. Debo comenzar
de lo fácil, de lo que yo pueda hacer. Por eso acordémonos del principio de la individualización, donde lo que yo puedo hacer solamente me sirve a mí. Entonces lo que yo pueda hacer lo voy haciendo a medida que se vaya aumentando ese grado de facilidad, o sea, me sea mucho más fácil, le voy a ir poniendo un nivel de dificultad. Y por último, vamos a trabajar y vamos a hablar del principio, creo que el más importante, que es el de la continuidad. Tengo que ser continuo, el proceso no puede parar. No significa que yo no pueda tomar descansos, porque yo puedo tomar descansos. Por ejemplo, puedo trabajar un día trabajo, otro día descanso, un día trabajo, un día descanso. Pero lo que no puedo hacer es trabajar un día y descansar un mes, porque va a pasar el proceso o va a pasar el principio de la reversibilidad, que todo lo que yo haga no me va a servir. Por eso es importante ser disciplinados, tener mucha autoestima y tener mucho valor para poder hacer los procesos de entrenamiento, que muchas veces son muy difíciles. Ya con esto hemos hablado de algunos pocos principios del entrenamiento, pero hablamos de los más importantes. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like y estamos charlando.